Bueno, pues vamos a empezar esta reunión en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomamos nuestro hermano Moruno para empezar con lo que dejó la semana pasada. Muy bien, pues a todos, que Dios os llene y os colme de bendiciones. Amén. ¿Vale? Y para aquellos que nos escuchen o nos vean, pues transmitirles desde aquí en esta tarde que deseamos que la bendición de Dios sobreabunde en sus vidas. También creo que estas reuniones son de mucho provecho, de mucha bendición, porque lo que deseamos y lo que anhelamos es fomentar la unidad, ¿vale? Creo que es muy bueno que alguna tarde que otra, sea los viernes o sea cuando el pastor lo vea bien, pero es muy bueno que nos juntemos y que tratemos, ¿vale?, sobre el tema de la Escritura, de la Biblia, que es nuestro fundamento y que es la base donde está puesta nuestra fe. Amén. Amén. Bueno, el campo o la doctrina que Felipe dijo que tocásemos, creo, sinceramente, creo que estuvo muy acertado, porque es una doctrina muy fundamental, y nos va a servir para mucho, porque debemos de conocer y de entender a quién servimos y con quién convivimos. Entonces, dentro de las doctrinas fundamentales, creo que una de las más difíciles y más extensas es la cristología, que tiene mucho campo. Entonces yo, hermanos, yo no soy un hombre pero he resumido lo que creo que es lo más fundamental, lo que nos va a orientar, ¿vale?, y lo que nos va a dar luz y conocimiento de la Escritura y de la persona de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Entonces, vamos a entrar ya en materia, ¿vale? Y el tema de la humanidad de Cristo. Hay algún versículo, o la Biblia está llena de versículos, donde esta realidad la realza, la muestra. Y yo he querido empezar por uno, ¿vale?, para que veamos la humanidad de Cristo está reflejada en la Escritura ya desde el principio. En Génesis ya nos habla de la humanidad del Mesías, de aquel que tenía que venir de la mujer para destronar y para machacarle la cabeza a Satanás, que Jehová Dios lo reprenda en esta tarde. Entonces, uno de los versículos que nos lo deja muy claro está en Lucas 1:28, dice, leo en el nombre del Señor, dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. ¿Vale? En este versículo, o en estos versículos, se ve claramente que el rey de Israel, el Mesías prometido, tenía que ser concebido por una doncella judía de la casa de David, y tuvo la aparición María del ángel trayéndole este anuncio: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque este es el Señor. Entonces ahí vemos claramente cómo está hablando de alguien o de un ser que es Dios. Será llamado Hijo del Altísimo, su reino no tendrá fin. Está hablando de la divinidad de la persona, y también está hablando de la humanidad. Dice: concebirá y darás a luz un hijo. Ahí vemos cómo Jesucristo, el Hijo de María y el Hijo de Dios, Jesucristo era todo Dios y era todo hombre, sin minorarlo, sin minorarlo. Si tú le quitas un atributo a Jesús de su divinidad, le dejas de que sea Dios. Luego es Dios completamente. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Él era Dios completamente. Todos los atributos, la esencia, la naturaleza, la gloria, la divinidad de la Santísima Trinidad estaba en la segunda persona, el Hijo, el Verbo encarnado. Estamos hablando de el Dios que se hizo hombre. Gloria sea al Señor para siempre. ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué son tan esenciales estas dos, ¿cómo diría yo?, facetas o muestras? ¿Por qué son tan esenciales? Porque tenía que ser hombre, totalmente hombre, porque tenía que morir. Correcto. Claro. ¿Vale? Entonces, tenía que morir, y como tenía que morir y venir en sacrificio y en ofrenda por el pecador y por el hombre, él se tuvo que hacer hombre, porque vino a sustituirnos. ¿Vale? Vino a sustituirnos y a pagar la ofensa que se le hizo a Dios el Padre. No había hombre que pudiese cumplir con esa ofensa. Solamente podía cumplir con esa ofensa el Dios que se humilló y se hizo hombre. Gloria sea al Señor para siempre. Amén. El coloquio estamos escuchando prácticamente lo que el hermano está hablando a través de la palabra. Pero no simplemente vamos a ser oyentes. Muy bien. Eso es importante. Es saber y entender lo que estamos hablando aquí. El que tenga alguna especulación, yo puedo decir una. Hablando sobre lo que es el nacimiento de Cristo. Y yo voy a tocar una. Para que si hay alguien aquí, pues que también entra en debate, ¿no? ¿O no? Si estamos abiertos a la palabra. Un debate para poder entrar en salvación online, para todos los que nos están viendo aquí, podamos entender y comprender lo que es la palabra de Dios. A través de lo que el nacimiento de Cristo, podemos preguntar si, y me perdonan las damas, ¿cogió algo de María Jesús cuando él se formó? María era de la descendencia de Aarón, y ella lo tuvo en su vientre. Ella era pecadora, se lo tuvo en su vientre. Yo voy a jugar un poco entre palabras, y si lo tuvo en su vientre, entonces dependía ese embrión dependía de María, ¿no? Claro. Tú dices, Bruno. Sí. Bueno, lo que se engendró en María fue la persona del Verbo. Era Dios.
Por eso él no pudo ser en ningún momento pecador, porque era Dios y estaba restringido por Dios, ¿vale? Y Dios no puede ser pecador. Lo que ella engendró, no lo engendró de hombre, lo engendró el mismo Dios. Y al ser Dios, no puede haber pecado en él, porque el mismo Espíritu de Dios y la misma divinidad lo restringe, ¿vale? Entonces lo que... Por eso dice, el santo ser que de ti nació. Mirad bien la expresión. No dice que era pecador por ser hijo de... No. El santo ser que de ti nació, ¿vale? Luego María fue, por así decir, fue el cofre, ¿vale? María fue el cofre que nos trajo el oro de la riqueza de Cristo, ¿vale? Pero Cristo se hizo humano, ¿vale? Se hizo hombre, pero no era descendencia de Adán, porque él era superante, él era el principio, en el principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y qué es el verbo? El verbo es la segunda persona de la Santa Trinidad, la palabra, el verbo. ¿Dónde se encuentra eso? En Juan capítulo 1, versículo 1. En principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta palabra, este versículo, por tocarlo solo, pero de pasada, está hablando de la preexistencia de Cristo. Quiere decir que el verbo, antes de hacerse hombre, él ya existía. ¿Por qué? Porque él es eterno. Entonces, Jesucristo, como humano, tuvo un principio, como humano, pero como divino era eterno, no tuvo principio. Entonces, esa es la preexistencia. Preexistencia quiere decir existir antes de darte a conocer. Vale. Eso es la preexistencia. Pre es antes y existencia es darte a conocer. Ahora bien, correcto. Pero yo digo una pregunta. En el aire, ¿qué es el verbo para ustedes? Es una palabra, el verbo, que denominan las acciones que realizan los animales, personas o cosas. Una acción. Muy bien. El verbo es una acción. Ahora tira, Moreno. Eso que tú acabas de decir, que eso por así decir, es lenguaje. Eso es lenguaje. Eso es lenguaje. Quiere decir que lo que da acción a la frase es el verbo. Una frase sin verbo no hay acción. No hay acción, ¿vale? Yo amo al Charlie, ¿vale? El verbo yo amo, está demostrando lo que yo siento y lo que yo hago. Pero si yo hago desaparecer la palabra amor, que es verbo, en una frase que no haya verbo, no hay sentido ni significado. Para que haya sentido y significado en una frase, tiene que haber verbo. El verbo es la acción. Y ahora eso, aplicándolo a las cosas de Dios, ¿vale? Dios no tendría significado ni sentido si no fuese venido en la persona del verbo, ¿vale? Porque la persona del verbo fue la que nos trajo las buenas nuevas, la que nos trajo a conocer al Dios invisible y al que hizo conocer al Dios que nadie entendía. El verbo es la expresión del Dios Padre que sale por la boca del Hijo. Lo que el Padre piensa por la boca sale, que es el Hijo. El verbo es la expresión hablada. Bueno, y también lo dice, tenemos a un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, ¿vale?
Dice, porque Él es semejante a nosotros, pero sin pecado. ¿Vale? Por eso no es igual. Igual no es igual que semejante. Cristo se hizo hombre y se hizo semejante, no igual, se hizo semejante. ¿Por qué no somos iguales a Él? Porque primero, nosotros no somos dioses. ¿Vale? Imposible. Segundo, Él es santo y yo soy pecador. Entonces, aunque Él se hizo hombre, pero no es igual a nosotros. Se hizo semejante. Se hizo semejante. ¿Vale? Tenía semejanza. Pero no era igual porque Él es santo y porque Él es Dios. Y yo soy pecador y soy un hombre débil. Se compadece de nosotros, ¿vale? Porque fue tentado en todo, semejante a nosotros, pero sin pecado. Quiere decir que a Dios no se le puede tentar ni Él tenta a nadie. Pero Jesús, en su humanidad, porque algo que no hemos dicho y que quiero yo, ¿vale? No hemos dicho, pero que quiero yo soltarlo para que también cojamos mayor conocimiento de la persona de Jesús. Jesús era una persona, pero con dos naturalezas. Correcto. ¿Vale? Él era una persona, pero con dos naturalezas. Él era todo Dios y era todo hombre. Ahora yo, como estamos hablando de la humanidad de Cristo, tengo que demostrar por la Biblia que Jesús era todo hombre. ¿Vale? Era todo hombre. ¿En dónde te puede pasar, Moruno, en que Él era todo hombre? ¿Por qué? Pues porque Él tenía cuerpo de hombre, alma de hombre y espíritu de hombre. ¿Vale? Él era completo. Él era cuerpo, alma y espíritu humanos. Por eso hay quien quiere disminuir. Luego hablaremos de algunas falsas creencias o filosofías griegas que quisieron mitigar o aminorar la persona de Jesucristo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sabiendo que si le quitas algo, aunque sea muy pequeño, ya estás desprestigiando y estás quitando el 100% de humanidad de Jesús. Trae confusión. Trae confusión. ¿No? Trae confusión. Trae confusión. ¿Dónde hay, qué versículo? El Señor dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Esto lo dice en Mateo 26, 38 y también lo dice en Marcos 14, 34. Él tenía espíritu humano. Vale. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso está en Lucas 23, 46. Hay más, hay alguno más. Dice, se estremeció en espíritu. Pero estamos hablando como hombre. Claro, como hombre, espíritu de hombre. ¿Vale? ¿Dónde dice se estremeció en espíritu? Que fue cuando lloró y todo esto. Eso está en Juan 11, 33. Y dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. A ver, ¿qué dice tu hermano? Porque era necesario que muriera. Si Dios es todopoderoso, porque Él necesitaba una muerte, algo a cambio por nuestro perdón. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Puedo responderle yo? Hebreos capítulo, hermana, ¿tu pregunta cuál es? Que porque era necesario hacerse hombre y morir por nosotros, si Él es todopoderoso no podía hacer así y perdonarlo. Vale. Ya está. Muy bien. Hebreos capítulo 2, Versículo 14. ¿Por qué? Dicen, ¿no? Sí. Porque en la divinidad de Dios, 2:14 más. sí, en la divinidad de Dios, los machos cabríos, los toros
cubrían el pecado. Pero nosotros no somos toros, ni cabras. Tenía que venir uno semejante al segundo Adán, como hombre, para luego responder a la carta de los hebreos. Y este hombre expresa que prácticamente ya la sangre de los animales no sirve para nada. Léelo. Así que por cuanto los hijos participaron de ¿Cómo? carne y sangre, Ah, amigo. Por cuanto los hijos. ¿No? Los moronos. Sí, yo, esa es una respuesta correcta, muy Por correcta. cuanto los hijos. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Ahora está. este es el que se ciñe muy bien a tu pregunta. Pero yo te voy a dar otro versículo, ¿vale? Que también te va a dar luz. También te va a dar luz. Voy a preguntar, ¿quién fue el ofendido? Dios. ¿No? Sí, claro. ¿Quién fue el ofendido? Dios. ¿Quién fue el ofensor? El hombre. ¿Vale? Dios fue el ofendido, el hombre fue el ofensor. Entonces, ¿quién pudo reconciliar a el hombre ofensivo con el Dios ofendido? ¿Quién? ¿Quién pudo reconciliar Cristo. a Dios y al hombre? Dios hombre. Amén. Dios hombre. No podía. Sí, dos minutos, ¿eh? Pero Ahora, a ver. déjame que te digo esto y ahora tú. ¿Vale? Bueno, no vale, vale. Vale. Te lo digo. ¿Podéis dejar que acabe la hermana? Primera No, de no, Timoteo. no, Estoy contestando. sí. Estoy contestando. Sí, pero la lectura, digo. Primera de Timoteo. Estamos muy verdes en esto. Coge el mismo versículo que. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es el único que pudo mediar entre el Dios ofendido La justicia de Dios y que el tenía. hombre La ofensivo. justicia de Dios que tenía. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que fijaros qué es lo que tuvo que venir Cristo y hacerse hombre. Nadie, los machos cabríos no podían parar la muerte. Está la muerte física y la muerte espiritual. Y ahora dice ese texto, sigue leyendo, que eso lo hablaremos, sigue. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Lo habéis entendido, hermanos? ¿Lo habéis entendido este texto? El texto ya lo explico. ¿Lo habéis entendido? ¿Ha entendido tú bien la pregunta tuya? ¿Ha sido respondida o no? ¿O tienes dudas? Mira, yo creo, cuando Dios juzgará a la humanidad, ¿vale? Viene el joven rico y dice, quédese para cumplir los mandamientos, para ser salvo, cumple los mandamientos. No hay ni un solo hombre en la tierra que pueda cumplir los mandamientos. Entonces Hebreos 15 habla diciendo, Padre, tú me preparaste el cuerpo. Tiene que tomar cuerpo de hombre, cumplir los mandamientos de la ley de Dios, la justicia de Dios tiene que caer sobre él, para que la ley y la justicia de Dios quedara satisfecha en un hombre. Porque solo un hombre puede redimir a otro hombre. Entonces él cumple las escrituras y ahora, cumpliendo las escrituras, le quita el fleto de autoridad que tenía Satanás, que se lo quita a Adán, y ahora él se lo quita a la cruz. Ya le dice, ¿dónde está su cruz? ¿Dónde está tu victoria? Y Satanás le dice, ¿dónde está tu muerte? Porque yo te he vencido en la muerte. Entonces, cumpliendo el mandato de la ley de Dios Padre, él se encarna en hacerse hombre, por eso se hace hombre. Y por eso cumple los mandamientos y cumple la demanda de la ley de Dios Padre. Muy bien. Como humano,
como humano, pasó hambre. Sí. Como Dios, Él era el pan de vida. Como humano, se cansaba y se sentaba en el pozo de Jacob. Como Dios, venid a mí, los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero ahora yo digo ahora. Sí. Cuando Jesús era niño, ¿qué hacía? Muy bien. Cuando Jesús era niño, estaba limitado a las leyes del crecimiento, estaba limitado a las leyes del conocimiento. A Jesucristo se le tuvo que enseñar a andar, a Jesucristo se le tuvo que enseñar a leer, a Jesucristo se le tuvo que enseñar, porque Él, siendo Dios, se limitó, ¿vale? Se limitó a las leyes que Él estableció, ¿vale? A las leyes del crecimiento. Él crecía en conocimiento, en sabiduría. Siendo la sabiduría de Dios, Él tenía que estar creciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque Él se sometió, se humilló. Es que hay un texto clave para hablar de la humanidad, hay un texto clave para hablar de la humanidad de Cristo que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante, cuando dice la Escritura, dice que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó Él, ¿vale? Este despojo, que se despoja Él, es porque Él se anonadó, Él se humilló, Él por así decir, se quitó. Está claro. Pues volvemos otra vez a Jesús. Cuando era niño, que fue al templo, ¿no? ¿A dónde fue? ¿Quién lee la Biblia? Tú eres muy poco. A ver, diga, habla. Que fue al templo y se maravillaban de cómo hablaba. Perdón, ¿eh? Que fue al templo cuando Jesús era pequeño y se maravillaban de cómo hablaba. Ah, o sea, que no se fue allí como Dios. De 3 veces que me han preguntado. ¿Todo cómo fue? Como hombre. Voy a leerlo. Como niño. Lucas O sea que los niños no dejan de crecer. ¿Y dónde tenían que ir el niño? ¿Por qué no se hizo y se fue a una fiesta por ahí? ¿O no? Que lo más lógico, dice, oye, me voy a una fiesta con mis amigos. ¿O no? O me voy a echar ahí un... Es que hay que entender lo que es la humanidad que estamos tocando. Como niño no se fue por ahí. Se fue al lugar donde le correspondía. Porque él sabía dónde tenía que estar. Ahí está. Por eso el nacimiento de él no era un nacimiento normal. El nacimiento de él era divino. Y él sabía dónde tenía que estar. Por eso, si lo podemos espiritualizar, aquel que conoce a Dios y que es un hombre nacido de Dios, sabe dónde tiene que ir. Claro, muy bien. La humanidad de Cristo es un campo tan grande, es un campo tan grande que no podemos reducirlo a 4 preguntas ni a 4 charlas. Hay mucho campo, toda la Biblia está hablándonos de la humanidad, sin hablar de divinidad, tan solamente hablando de la humanidad de Cristo, ¿vale? Y yo aquí quería deciros, ¿vale?, que ¿Dónde leemos? mira, vamos a leer, por ejemplo, a ver si lo encuentro. ¿Vale? El que trae la chuleta eres tú. Sí, soy yo que tengo la chuleta, pero estoy perdido más que el barco de la ropa. Bueno, a ver. Tú me has perdido mejor nada. Sí. Es que, vale. Vamos a leer en Mateo 28, 9. Mateo 28, 9. Vamos a leer Mateo 28, 9. Perdona, bueno, este es bueno, pero hay otro mejor, ¿vale? Hay otro mejor. Por ejemplo, Lucas 24, 39, este es mejor, es más claro.
Lucas 24, 39. ¿Vale? Este es más claro para lo que el Biblia va a decir. Es que resulta que había, tú lo sabes, ¿vale? No sugeráis que todo es lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros leemos, lo que nosotros enseñamos. No, hay muchas sectas que están enseñando cosas diversas para confundirnos y para equivocarnos. Y en los tiempos de Jesús, ¿vale? Todos sabemos que él tenía muchos enemigos, mucha oposición, mucha gente que no quería aceptar la enseñanza ni la doctrina de Cristo, porque Cristo era el que sanaba en el día de reposo, porque Cristo era el que dijo que no les dio el pan Moisés, sino que se lo dio Dios. Bueno, total, que uno de los adversarios era Doqueo, que formó a los docetas, y los docetas, ¿vale? Muy bueno. Los docetas, ellos decían que Jesús no era hombre, Jesús era un espíritu o era un fantasma. Esto se levantó contra Jesús, ¿vale? Por eso cuando los discípulos lo vieron que andaba por la mar y se acercaba y dijo, ¡un fantasma! ¿Vale? Porque ya estaba ese movimiento, ¿vale? Algunos decían que Jesús, ¿vale? Cuando nació, ¿vale? Tomó entonces la divinidad, ¿vale? Y cuando murió en la cruz, dejó la divinidad. Había falsa doctrina. Y la Escritura nos enseña cómo Dios siempre tiene palabra para derrumbar esta falsa doctrina. Que Él era hombre, no era espíritu ni era fantasma. Él era un hombre. Entonces, en este versículo, si lo leemos despacito, dice, está en Lucas 24, 36. Dice así. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Aquí Jesús se presenta resucitado, ¿vale? Dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Ves? Ahí se agarraban los docetas. Pensaban que veían espíritu. Ahí se agarraban los docetas. ¿Ves? Jesús no es hombre. Jesús es un espíritu. Era una doctrina mala, diabólica. Por eso San Juan, que es el defensor de la humanidad de Cristo, y decía San Juan, si alguno no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es anticristo. Y decía Juan, lo que tocaron nuestras manos y lo palparon, como diciendo que no era un espíritu ni un fantasma, que era un hombre, que lo palpemos, que lo toquemos. Él era el que combatía contra los docetas. Y aquí, en este versículo, vemos que se quedan asombrados y pensaban que era un espíritu. Y ahora, mirad cómo Jesucristo derrumba la doctrina de los docetas. Y dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis así turbados? Estaban turbados, se mezclaban con el espíritu. Dice, ¿por qué estáis así turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Sabía Dios que no estaban pensando bien. Y ahora derrumba, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu, aquí derrumba a los docetas. Muy bien. Dice, porque un espíritu no tiene carne ni hueso,
como veis que yo tengo. Aquí derrumba la doctrina de los docetas. Incluso había afectado a sus discípulos porque se quedan espantados pensando que viene un espíritu. Esa doctrina les había incluso afectado. Por eso el Señor se sorprende y le dice: ¿cómo que vienen a vosotros estos pensamientos? ¿Por qué estáis turbados? Dice: mirad y ved, palpad, tocad, que soy yo, que no soy un espíritu, que no soy un fantasma, que soy yo, que un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Y es más, les dijo que tiene carne y hueso porque Él resucitó con el cuerpo que Él tenía, pero en gloria, en resurrección. Y se puso a comer también con ellos. ¿Y por qué se puso a comer? Para tirar la doctrina de los docetas de que era un espíritu, un fantasma. No, se puso a comer con ellos para que viesen que Él era hombre. Muy bien. ¿Vale? Esto es la humanidad de Cristo. ¿Vale? Humano, no espíritu, no fantasma. No. Humano. Él murió como hombre y resucitó con cuerpo de gloria, con cuerpo inmortal. Muy bien. Y con ese cuerpo se presentará y vendrá y nos mostrará sus heridas para que sepamos que Él fue y ha sido el que ha pagado, el que ha hecho la obra. ¿Vale? Entonces hay muchas falsas doctrinas. Hoy hay falsas doctrinas. No me voy a morder la lengua porque se lo digo a cualquiera. Hay falsas doctrinas. Los testigos de Jehová están infectando, están hablando, están aminorando que si Jesucristo es un Dios menor. Eso es una falsa doctrina. Eso es una doctrina diabólica. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado con las falsas doctrinas. Por eso es importante, y he dicho que muy bien, porque hablemos de la humanidad de Jesucristo, porque así conocemos con quién tratamos y cómo es Él. ¿Vale? Jesús era todo Dios y era todo hombre. Y cuando resucitó, resucitó con un cuerpo, con su cuerpo, pero glorificado. No un espíritu y no un fantasma. Bueno, a todos los que nos han visto, espero que haya sido de edificación para nuestras vidas. Y recordad, haremos más estos Amén. programas, los vamos a hacer. Y ahora ya nos despedimos de vosotros. Buenas noches. Hasta otro programa.